nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar en tu casa, por la vida y la salud que nos has regalado y porque podemos escuchar tu palabra. Disponemos nuestra mente y corazón para que sean una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y podamos nosotros, Señor, estar cosechando de los frutos de tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en el tema de la eternidad y hoy el título del mensaje es Camino a la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, hay demasiadas especulaciones y la mayoría de las personas que habla de la vida eterna dicen tener o llegar a la vida eterna de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus creencias o a lo que tradicionalmente se les ha estado enseñando. Y eso no debe de ser. Es que yo creo que me voy a ir al cielo porque soy buena persona, porque no le hago daño a nadie, porque Dios es buena onda y al final de cuentas me va a dejar entrar. Tristemente, son muy pocas las personas que ahondan en el tema de la eternidad, de la vida eterna, y con fundamento bíblico la procuran o comparten de lo mismo. Pero nosotros podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo que hubo un hombre que tuvo la oportunidad de preguntarle directamente del tema. Si me le pueden regalar una botellita de agua a mi amigo Mauro, por favor. Directamente le preguntó del tema al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le contestó. Y en Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Imagínate la oportunidad, no la desaprovechó. Directamente a Jesús. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta que Jesús le da a la pregunta directa respecto de la vida eterna nos deja bien en claro que para tener la vida eterna necesitamos más que solo creer. Necesitamos obedecer cada uno de los mandamientos que acabamos de leer. Por otro lado, aunque la Biblia dice que nadie se salvará por sus obras, también Dios espera que las personas salvas hagamos buenas obras. Una persona salva debe de producir buenas obras. Ahora, el Señor Jesús no dijo algo que, es que yo lo interpreto así, lo interpreto de esta manera. No, está bien claro. Si tú quieres tener la vida, si tú quieres entrar en la vida, necesitas guardar los mandamientos. No matarás. Probablemente alguno diga: bueno, yo no mato ni una mosca. Pero la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida, tal cual. Entonces, probablemente tú nunca has matado o asesinado nada, ni una mosca. Pero si tú aborreces a una persona, ante Dios eres igual que un asesino. También le dijo: no adulterarás. Probablemente tú digas: yo nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer que no sea mi esposa o con un hombre que no sea mi marido. Pero recuerda que el Señor Jesús dijo: si tú ves a una mujer y la deseas sexualmente, yo te digo que ya adulteraste con ella. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere que respecto al tema, ni siquiera de pensamiento. Si hay algunos
que cuando están teniendo intimidad con su esposa, tienen en la mente a otra mujer. Eso es adulterio. Hay mujeres que cuando están teniendo intimidad con su marido, tienen en la mente a otro nombre. Eso es adulterio. Luego le siguió con un tercero: no robarás, no hurtarás. Hay personas que han tenido la mala costumbre de quedarse con cosas que no son y lo toman en gracia. Ay, me traje la pluma. Ay, me quedé con el cambio. Ay, esto, ay, lo otro. Mira qué despistado. La Biblia dice: el que roba, no robe más. Ahora, ¿por qué? Porque está en juego algo más que una condena terrenal. Está en juego, estamos hablando de la vida eterna. Robar a Dios, por ejemplo. Muchos de nosotros seguimos discutiendo en nuestra mente. Ay, no hay temas que sí, uno requiere una interpretación de la Biblia, alguien que nos guíe, pero hay otros tan sencillos como esta escritura que leímos. ¿Quieres la vida? Cumple estos mandamientos. A veces le robamos el tiempo que deberíamos de dedicarle a Dios en la oración, el tiempo de servirle a Dios, se lo robamos, se lo damos a las series, a Netflix, a las novelas, al deporte, al ocio, a la flojera. A algunos le robamos lo que le pertenece en cuanto a, como decía mi esposa, los diezmos y ofrendas. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Empieza preguntando: Dios, ¿me podrás robar? Y cualquiera pudiera decir: no, Señor, ¿cómo? A ti nadie te puede robar. Y dice el Señor: bueno, pues sí me has robado en mis diezmos y en mis ofrendas. El cuarto que dice: no dirás falso testimonio. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es más que claro que para tener la vida eterna necesitamos algo más que creer. Mira, Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hecho de que las buenas obras no me van a hacer salvo no quiere decir que no las debo de producir. Aquí lo está diciendo: hemos sido creados para producir buenas obras. Pero dice: por gracia sois salvos. ¿Sabes qué? He estado escudriñando mucho este tema de la salvación, porque muchos dicen: es que la salvación se pierde, no se pierde, la vida eterna. ¿Sabes qué? Me he estado dando cuenta, he estado descubriendo en la palabra de Dios que cuando hablamos de salvación también se refiere a protección. Porque en una ocasión el carcelero aquel, que después de que se tiembla la tierra y se cae la cárcel o se abren las puertas y los presos son liberados de las cadenas o los grilletes, entre ellos Pablo y Silas, les pregunta a ellos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes? Esa palabra salvo se puede traducir en muchas cosas, pero en el sentido que estamos hablando en Efesios 2:8, está hablando de mera protección. Y no es lo mismo a que Dios me proteja, a tener la protección de Dios, a que yo tenga la vida eterna. Son dos cosas muy diferentes. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa van a tener una protección divina. Porque acuérdate que en el contexto que esta
pregunta se da y la respuesta de Pablo, este carcelero está a punto de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque para los romanos, si a alguien se le escapaba un preso, era muerte, pero no era una muerte agradable. Entonces, cuando ve que no hay ningún preso después de aquel terremoto, de aquel temblor, dice, pues me voy a matar mejor yo solo, me va a ir mejor si yo me mato. Y cuando está a punto de matarse, Pablo le dice, espérate, no lo hagas, aquí estamos todos. Y en ese contexto, él dice, ¿qué tengo que hacer para estar protegido? Y ahí es donde Pablo le contesta, ¿quieres la protección de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y estarás protegido tú y toda tu casa. Pero no están hablando de vida eterna. Mira, ¿qué necesitamos para ser salvos y tener la vida eterna? San Juan capítulo 3, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A simple vista, si nosotros leemos esta escritura, parece que solamente para la vida eterna tenemos que creer en el Señor Jesucristo, porque está más que claro, dice, el que cree en el Hijo el que cree, acá está más chico, perdón, no, está muy ancho allá, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, punto, ya. No es punto, es punto y coma. No es una declaración, creo en el Hijo, tengo vida eterna, no se acaba ahí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está con él. Entonces, parece que solo necesito tener fe en Jesús. Sin embargo, las palabras que tradujeron al español, la primera que dice, el que cree en el Hijo, y después dice, el que se rehúsa a creer, son completamente diferentes. La primera se refiere a tener fe. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero cuando dice, más el que se rehúsa a creer, rehusar a creer, esa expresión se refiere a desobediencia. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que cree en el Hijo y no le obedece, no verá la vida. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces con esto entendemos la respuesta que el Señor Jesucristo le dice al joven rico. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos. Entonces, muchas de las veces nosotros somos creyentes, pero no obedientes. Y el hecho de que creemos en Jesús, creemos que por creer en Jesús tenemos asegurada la eternidad con Él. Sin embargo, en esta escritura descubrimos algo, que un verdadero creyente no solamente tiene su fe en Cristo, sino que le obedece. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la incredulidad conlleva desobediencia en sí misma. El que se rehúsa a creer, o sea, el que no le obedece, no verá la vida. Entonces, la vida eterna se obtiene, número uno, creyendo en Jesucristo, pero creyéndolo como dice la palabra, con obediencia. Mira, Santiago capítulo 2, verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Todos los días casi, o todas las semanas, se llega el fin de semana o el día de reunión, sea de mujeres, de hombres, de jóvenes, de lo que sea. Oiga, ¿y si va a haber
o ya cerraron la iglesia por la pandemia. ¿Sabes que no vamos a cerrar la iglesia? Nunca la vamos a cerrar. Con o sin pandemia, sino que predicamos. Pero el asunto es que no se trata de que yo mantenga la iglesia abierta o la cierre. Se trata de tu fe. Porque muchos sí tienen fe para ir al H-E-B o al mandado, para irse a un restaurante, para pasear. Ahí no les da miedo de contagio. Para ir a una boda, una quinceañera, ahí no hay miedo de contagio. Pero cuando hablamos de venir a la iglesia, ahí sí como, no, es que pues, ya ves, es un lugar cerrado y nos podemos contagiar. Entonces crees en Jesucristo, pero tus obras lo niegan. Porque si tú tienes la fe en Jesucristo, vas a actuar de acuerdo a lo que Jesucristo quiere que actúes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y luego pone un ejemplo. Fíjate cómo es aquel que tiene fe, pero es un desobediente. Fíjate delante de Dios cómo lo pone. Dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo? Tú le puedes decir a una persona que Dios te bendiga, que te vaya bien. Pero si tú no aportas a que le vaya bien, ¿de qué sirve que tú le digas que te vaya bien? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, la fe sin obra es muerta. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y hasta tiemblan. O sea, cuando yo digo que soy un creyente, no me hace ser algo más. No soy más que un demonio. No es un mérito que diga, no, pues, cálmala, él es un creyente, wow. No, dice, ubícate. Aún los demonios creen y hasta tiemblan. Entonces, el simple creer, no estamos haciendo algo tan grande como creemos o como hemos creído muchas veces. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Espero que entiendas este tema que empieza a partir del verso 21. ¿No fue justificado por sus obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Definitivamente Dios está esperando que hagamos algo después de ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él está esperando? Romanos 6, capítulo 15, verso 15 dice, ¿qué pues? Porque hay quienes dicen, estamos en la gracia, Dios nos perdona. Pero dice Romanos 6, 15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis, eso es importante, que si os sometéis a alguien como siervo, sinónimo, esclavo, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros tiempos para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, o sea, de la vieja manera de vivir sin Cristo, es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta escritura nos está enseñando un proceso que comienza con la obra de Dios y su Hijo Jesucristo, quien nos liberta del pecado. Pero ese solamente es el primer paso que ya fue dado por Dios, no por ti y por mí. El primer paso lo dio Dios. Pero ahora nos corresponde a ti hacer algo. En el versículo 16 dice: ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel al que obedecéis, sea el pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Nosotros éramos siervos del pecado o esclavos del pecado, pero dice que ahora somos esclavos o siervos de la obediencia a Dios. Entonces, nos guste o no, somos siervos del pecado o somos siervos de Dios. ¿Qué es lo que determina si tú le sirves al pecado o le sirves a Dios? Depende a quién obedezcas. Eso es lo que acabamos de leer en Romanos 6. Mi obediencia va a determinar quién es mi Señor. Si yo obedezco a los deseos de la carne, mi Señor es la carne. Muchos hemos abierto nuestro corazón en un acto de fe y hemos recibido a Cristo y para que seas el Señor y Salvador de mi vida, pero no hemos obedecido a Jesucristo. Y creemos, lo he dicho muchas veces, creemos que tenemos libre albedrío. Nosotros no tenemos libre albedrío. ¿Sabes quién tiene libre albedrío? El que no conoce a Jesucristo. Ese sí tiene libre albedrío, porque él decide si seguir una vida de maldad, de desobediencia, o hacer de Jesucristo el Señor de su vida. Pero cuando nosotros hicimos a Jesucristo el Señor de nuestra vida, se acabó el libre albedrío. A partir de ese momento el que manda es Él. Y entonces, cuando nosotros tenemos una situación de enemistad, de pleito, al punto de llegar hasta aborrecer a alguna persona, el Señor Jesús dice: hey, o lo perdonas o te trato como si fueras un asesino. Y nada más acuérdate, no se te olvide que los que matan no verán la vida. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces, cuando yo obedezco los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios, no estoy hablando de que, ay, se me antojan unas donas glaseadas. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de los deseos desenfrenados de la carne. Cuando yo los estoy obedeciendo por encima de la voluntad de Dios, de su palabra, de los frutos del Espíritu Santo, que se supone que debo de estar manifestando en mi vida. No es como que, ay, pues adulteré, pero no se dio cuenta mi esposa. Me libré, nadie se ha dado cuenta. No es eso. No es como que los engaño a todos. No, vas a ir a parar al infierno, punto. De eso nadie te salva. Eso dice la Biblia, no digo yo. Entonces, cada vez que nosotros pecamos y desobedecemos la palabra de Dios y no nos pasa nada, por ejemplo, habrá quienes tengan 10, 15, 20 años viniendo a la iglesia y dicen, yo nunca he diezmado, el devorador nunca me ha tocado, no me pasa nada, no lo hagas. Hombre, yo no he dejado de mentir. Yo de repente me aviento una canita al aire y mi esposa no me ha descubierto, y mira, aquí seguimos a todo dar. No seas tonto. No es que Dios no se dé cuenta o seas más vivo que Dios. Es que dice la palabra que Él está esperando que te arrepientas, porque Él no quiere que te pierdas. Porque si a la primera recibiéramos el juicio, estaríamos todos muertos. Cuando nosotros pecamos, cuando somos desobedientes a Dios y no cosechamos lo que la palabra dice que cosechan los pecadores y los desobedientes, es porque Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar. Pero es bien importante esto que estamos viendo ahorita. Tenemos la opción de obedecer al pecado, pero recibir la muerte. Así dice la Biblia, lo acabas de leer. O tenemos la otra, que es obedecer a Dios y tener la vida eterna. Pero eso te corresponde a ti. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya lo hizo. Ahora depende de nosotros. ¿Nos conviene ser obedientes a Dios? Claro que sí. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Necesitas reconocer tu pecado. Necesitamos reconocer nuestros errores, nuestras faltas, para poder llegar a la obediencia a Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para confesar algo tienes que reconocer. Y al menos que confesemos nuestros pecados, Dios no nos perdonará. Ahora, el Señor Jesús dijo: el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. ¿Por qué estoy produciendo malos frutos? Porque mi vida está llena de maldad, porque he vivido en la maldad. Entonces, como tengo una vida de maldad, no es de extrañarse que mis obras sean malas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos intentado producir buenos frutos y no podemos? Reconocemos que no nos conviene, pero ¿sabes qué? Mientras nuestra naturaleza no sea transformada por Dios, seguiremos produciendo esos frutos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si queremos ser limpios de la maldad acumulada durante toda nuestra vida que hemos vivido sin Cristo, necesitamos su perdón. Y esta escritura que leímos es muy clara. Para que la maldad que hay en mí deje de producir malos frutos, necesito su perdón. Pero para que su perdón venga a mi vida, necesito confesar.
Número 1, confieso. Número 2, me perdona. Y como resultado, no solamente me perdona, me limpia de toda maldad. Entonces, la falta de reconocimiento de nuestra vida pecaminosa es la que no solamente nos está robando la oportunidad de hacer buenos frutos, sino, ¿sabes qué? Nos roba la paz. Nos roba la paz. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Necesito qué? Arrepentirme y dejar de ser como he sido, convertirme en aquel que Dios sabe que puedo y debo de ser. Entonces el camino a la vida eterna es Jesucristo, pero necesitamos creerlo de tal manera que nuestras obras sean en obediencia a Él. Todo creyente, escucha, todo creyente en Jesucristo, pero como dice la Biblia, que es un creyente, no aquel que tiene solo su fe, sino que tiene su fe y le obedece, produce buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque ha sido limpiado de toda maldad. Es que no puedo. Porque no has sido limpio de la maldad. ¿Sabes por qué? Porque tienes pecados ocultos. Ocultos según tú, no para Dios. Ocultos según tú. Ocultos de tu esposa. Ocultos de a quien, contra quien hayas pecado. Pero para Dios no hay nada oculto. Necesitamos pararnos delante de Dios, confesarle nuestros pecados. ¿Cuántos lo quieren hacer? Póngase de pie, por favor. Cántala, cántala. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Ahora vive en mí. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, más entre las llamas que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1 verso 15. Dice: por esta causa, habiendo yo escuchado
de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Sabes? Obedecer a Dios puede ser tan fácil, porque el mismo poder que operó en Jesucristo, que lo resucitó y que lo hizo vencer a la muerte y lo exaltó a lo sumo, es el mismo poder que opera en nosotros los que creemos en Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo decimos: ay, es que tengo 50 años viviendo así, yo no puedo cambiar. Tengo 40, 30 años de vivir así, yo no puedo cambiar. Espérame, no te preocupes. Tan Dios sabe que no puedes cambiar, que dice: el mismo poder que resucitó a Jesús está operando en ti. ¿Qué necesitamos creer? Ya lo hicimos. Pero ahora disponernos a ser obedientes. Porque no se trata de no desobedecer nunca más. Somos imperfectos. Somos seres perfectos, pero llamados a la perfección. Llamados a la perfección. No somos santos, es cierto, pero somos llamados a la santificación, a la santidad. ¿Por qué Dios nos pediría algo imposible? Sería injusto, y Dios no es injusto. Dios nos dice: ahora que han sido limpiados del pecado y ahora que se han convertido en siervos de Dios, tengan como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El camino a la eternidad es Jesucristo, y el camino está claro. Antes no sabían. Este joven, viendo a Jesús cara a cara, no sabía. Por eso le dijo: Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Hoy lo sabemos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero el camino al Padre, a su presencia, es en obediencia. Y no te preocupes, porque cuando cometemos pecado, cuando caemos circunstancialmente, cuando nos resbalamos, cuando tropezamos, dice: abogado tenemos a Jesús delante de nuestro Padre. Pero es muy diferente tropezarse a echarse un clavado. Eso es lo que debemos de evitar. ¿Para qué? Para que el poder que opera en Jesucristo esté operando en nosotros y nos lleve a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos ahí. Yo no sé qué tantos pecados le tengas que confesar a Él, pero sí te digo que Él ya lo sabe todos. Pero necesitas confesarlos. Necesitas declararlos. Señor, a ti no te podemos engañar. Necesitamos tu perdón. Por eso hoy te confesamos estos pecados. Ayúdanos, Señor.
Oh Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Con tu poder, el que resucitó a Jesús, ayúdanos a vivir en obediencia, más allá de la fe, en la obediencia a ti y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Padre? Que tengan una excelente semana. Si alguno de ustedes necesita oración, estamos para servirle. Si no, recuerde, 7:30 de la noche, miércoles de mujeres, jueves de hombres, viernes de jóvenes. Estamos despedidos.